Hoy en día pensamos en Bitcoin como una red increíblemente robusta, casi indestructible. ¿Pero siempre fue así? La verdad es que no. En sus primeros años, una serie de fallos críticos estuvieron a punto de llevarlo al colapso total. Vamos a meternos de lleno en esos momentos que casi borran a Bitcoin del mapa. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es realmente posible destruir Bitcoin? Bueno, la respuesta no es tan simple. Y para entenderla tenemos que hacer algo, viajar en el tiempo. Porque sí, para encontrar los puntos más débiles de Bitcoin, sus momentos de mayor fragilidad, hay que volver a sus inicios, a una época en la que la red era un experimento muy frágil y estaba en manos de muy poca gente. Bueno, arranquemos en el año 2010. Aquí es donde vemos la primera gran amenaza para la existencia de Bitcoin. Y ojo, porque esta primera amenaza no vino de un hacker ni de un ataque externo, sino de la propia innovación de uno de sus mayores entusiastas. A muchos les sonará el nombre de Laszlo Hanieks. Sí, es el famoso tipo que compró 2 pizzas con 10,000 bitcoins. Pero lo que quizá no es tan conocido es que él, sin querer, casi rompe el sistema. Resulta que fue el primero en darse cuenta de que podía minar usando tarjetas gráficas, las GPUs. Y claro, su poder de cómputo se fue a las nubes, tanto que llegó a controlar más de la mitad de toda la potencia de la red. Imagínense, con ese poder técnicamente podría haber hecho lo que quisiera, como reescribir transacciones. Todo el sistema dependía literalmente de su buena fe. Si ese riesgo de centralización fue una primera alarma, lo que pasó solo unos meses después fue un incendio en toda regla. Un evento que amenazó con destruir el pilar fundamental de Bitcoin, su escasez. A ver, recordemos la regla de oro, la promesa sagrada de Bitcoin. Solo van a existir 21 millones. Punto, ni uno más. Este límite, grabado a fuego en el código, es lo que le da valor, es su ADN. Y ahora, miren este número. Es una locura, ¿verdad? Pues en agosto de 2010, un hacker encontró un bug, un simple error de cálculo en el código, y de la nada creó 184,000 millones de bitcoins. Así, en una sola transacción. Esa promesa de escasez, hecha polvo. El peligro era total, inmediato. Si cualquiera podía imprimir bitcoins como si nada, su valor se iba a cero. El proyecto estaba literalmente a horas de desaparecer. La única salvación era una intervención rápida y directa de su misterioso creador, Satoshi Nakamoto. Y Satoshi actuó, y lo hizo rapidísimo. Pero su solución fue drástica. Primero, modificó el código fuente. Luego, hizo algo impensable. Borró esa transacción ilegal de la historia de Bitcoin. Y finalmente tuvo que coordinar a la pequeña comunidad de mineros de ese entonces para que todos se pasaran a la nueva versión. Básicamente fue como darle el botón de rebobinar en la blockchain, algo que hoy sería imposible, pero que en ese momento salvó el proyecto. Bueno, saltemos ahora a 2013. Bitcoin ya había sobrevivido a sus primeros sustos, pero ahora se enfrentaba a un problema totalmente distinto, uno que venía de adentro. La red literalmente se partió en dos. Y esto no fue por un ataque, sino por un error técnico. Una actualización de software resultó ser incompatible con la versión anterior. ¿El resultado? Un desastre. La mitad de los mineros empezó a construir una versión de la blockchain y la otra mitad una versión paralela, completamente distinta. El resultado fue un caos inmediato. La confianza se desplomó. Los exchanges, por seguridad, pararon todos los depósitos y retiros. Nadie sabía cuál de las dos cadenas era la real. Y la solución, fíjense, no fue un arreglo de código automático, fue humana. Los desarrolladores tuvieron que contactar a los operadores de las grandes granjas de minería para pedirles que, por favor, volvieran a la versión anterior del software y así forzar que la red se volviera a unir. Avanzamos a 2014. Esta vez, la amenaza no estaba en el código de Bitcoin, sino en la frágil infraestructura que se había montado a su alrededor. Y fue una catástrofe de proporciones épicas. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del desastre, hay que entender qué era Mt. Gox. No era un exchange más, era el exchange. Manejaba el 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. Para la mayoría de la gente, Mt. Gox y Bitcoin eran la misma cosa. Así que claro, cuando Mt. Gox colapsó después de un hackeo masivo, el golpe fue brutal. El precio se desplomó más de un 80%, todos los periódicos del mundo dieron a Bitcoin por muerto. Para el público general, era el fin. Pero aquí viene lo más importante, el punto clave de toda esta historia. Mientras la empresa Mt. Gox se venía abajo, el protocolo de Bitcoin, la red,
Ni se enteró. Siguió funcionando como un reloj, procesando un bloque cada 10 minutos sin fallar ni una sola vez. Y esta crisis nos dejó una lección fundamental. Bitcoin es una cosa, y las empresas que se construyen a su alrededor son otra muy distinta. Y ahora damos un salto grande hasta 2018. El ecosistema ya era mucho más maduro, más profesional. Pero a una vieja pesadilla volvió a aparecer. Un fantasma que amenazaba otra vez con destruir la escasez de Bitcoin. Y esta vez, el peligro era silencioso. Resulta que se descubrió una vulnerabilidad supercrítica, con el nombre técnico de CBB2 2018-1744. En el fondo, era el mismo tipo de bug que el de 2010, un error que permitiría a un minero malicioso crear bitcoins de la nada. El problema es que esta vez estaba mucho más escondido en el código. Pero claro, la gran diferencia con 2010 era la escala. Para 2018, Bitcoin ya no era un experimento, era un activo global que valía miles de millones de dólares. Si alguien hubiera explotado este bug, no solo habría destruido a Bitcoin, sino que probablemente se habría llevado por delante a toda la economía cripto. Por suerte, la forma de responder a estas crisis también había madurado. A diferencia del caos público de los primeros años, esta vez todo se manejó con un profesionalismo increíble. El bug se reportó de forma confidencial, los desarrolladores crearon un parche de emergencia y lo distribuyeron de forma discreta y urgente, antes de que nadie más se diera cuenta del agujero de seguridad. Se evitó una catástrofe. Así que hagamos un recuento rápido. Tenemos una amenaza de que una sola persona controlara toda la red, dos bugs que permitían crear dinero infinito, una división que partió la red en dos y el colapso del mercado más grande del mundo. Cualquiera de estos eventos por sí solo podría haber sido el final del juego. Y todo esto nos trae al día de hoy. ¿Por qué es tan difícil destruir Bitcoin ahora? Pues porque la red ha crecido de una forma exponencial. El poder de minado está repartido por todo el planeta y su código es revisado sin parar por miles de los mejores expertos en seguridad del mundo. La conclusión entonces es bastante clara. Cada una de estas crisis, que estuvieron a punto de acabar con todo, en realidad forzaron a la red y a su comunidad a mejorar, a tapar agujeros, a fortalecerse. Es el clásico "lo que no te mata te hace más fuerte". La historia de cómo Bitcoin sobrevivió a su infancia es sin duda fascinante, pero la pregunta sigue en el aire. Después de haber superado todas estas pruebas de fuego, queda por ver qué nuevos y desconocidos desafíos le esperan en el futuro.